Caribe somos, porque el Caribe nos une. Caribe nos une una vez más este sábado, 3 de junio. Pero Gustavo, ya estamos en junio. Este sábado 3 de junio, un programa excepcional, porque estamos en Festival Jazz de Santo Domingo, en Casa de Teatro. Federico Méndez inauguró el jueves 1. Hablaremos más adelante de esta programación, pero prepárense, óigame, pero es increíble, pero es que ella no para. La Quesada, 17 de junio 23, sala principal del Teatro Nacional. ¡Ay, Dios mío, Gustavo! ¡Qué evento! ¡Qué evento que da tanta conversación, tanta tinta, tanta curiosidad y asombro! Vargas Llosa, con nacionalidad dominicana, otorgada por el presidente. Claro que lo vamos a comentar. Pero cuidado, señores y señoras, muchachos y jóvenes, nos han pedido que lancemos de nuevo la entrevista a Sergio Ramírez, fundador de Centro América Cuenta, autor de esa novela formidable, Margarita, está linda la mar. Sergio Ramírez, fundador de Centroamérica Cuenta, que estuvo aquí con todos sus eventos en República Dominicana. Pero es increíble, y dicen que este país no tiene cultura. ¿Tú sabes lo que hay en estos momentos, ahora en el momento que te hablo, Gustavo? Una exposición de los grabados de Francisco Goya, intervenidos por Dalí, en un evento que dura hasta el 15 de junio, con una conferencia de la que les voy a hablar. No se lo pierdan, este programa Caribe Somos, hoy, sábado 3 de junio, aquí en Radio Funglode, Delia Blanco y Gustavo Mateus, porque sin él, ¿qué programa sería? Por el mar de las Antillas anda un barco de papel. Por el mar de las Antillas. Yo les digo a ustedes, queridos amigos, que no. Las Antillas, el Caribe, West Indies, Le Caraïbe, cualquier nombre que ustedes le quieran dar, estamos hablando de lo mismo, con matices lingüísticos diferentes, con referentes culturales diferentes, pero música. Gustavo, ya arrancó el Festival Jazz de Santo Domingo con el entusiasmo, la pasión que caracteriza Casa de Teatro para estos eventos. ¿Y quién abrió? Nadie más ni nadie menos que Federico Méndez inauguró. Y aquí tenemos en una programación extraordinaria voces, músicos nacionales y extranjeros que van a protagonizar una descarga, unos llameos, y que se va a presentar todos los jueves, Gustavo, todos los jueves, mes de la música. Todos los jueves, en junio hasta julio, porque estamos en mes de la música, es la fiesta de la música en todos los países del mundo. Y entonces, ¿quién viene? Óigame bien, el maestro Federico Méndez, con la voz, la vocalista Amanda Sánchez,
El 8 de junio, Javier Robiú, Oscar Michel Trío, con un artista invitado, José Luis Gutiérrez. 15 de junio, Patricio Bonilla y su Latin Projection. ¡Ay! Eso sí me gusta a mí. Eso sí me gusta a mí lo que viene el 22 de junio. Gustavo, óyeme eso. Adrien Brandeis con su cuarteto. El 29, Manera y su banda. El 6 de julio, Sebastián Murena. Un 13 de julio, Jazz Night. Y para terminar, el 27 de julio, Simón Bolívar, Jazz Big Band. Y el 20, claro, John Martés, Quintet Esencia. Esto será acogido en Casa de Teatro y Freddy Ginebra lanzó en la inauguración un sentido y conmovedor agradecimiento a Banreservas, al Ministerio de Turismo y al Ayuntamiento del Distrito Nacional. Vale la pena entender que el Banco Popular y el Centro Cultural de España han respaldado, respaldo único para el montaje, porque tú sabes, Gustavo, tú que eres músico, tú sabes lo que es el material de música, que si las consolas, que si la logística, que si las luces, nada fácil. Entonces, queridos amigos, no se lo pierdan. De Quisqueya al mundo. De Quisqueya al mundo o del mundo a Quisqueya. Increíble. En el Museo del Hombre de la Plaza de la Cultura, Museo del Hombre, en el 4º piso, que hay toda una galería extraordinaria, pues se exponen los grabados de Goya intervenidos con acciones pictóricas y dibujísticas de Dalí en un evento visual producido por la Fundación Funiver, la Fundación Iberoamericana. Goya y Dalí entre caprichos y disparates. Es realmente la ocasión excepcional de visitar una exhibición de grabados donde tenemos todo el embrujo, todo el duende del genio español. No se lo pierdan. Y desde ahora sepan ya que el 15 de junio, a las 6 de la tarde, en ese mismo Museo del Hombre Dominicano, se dará la conferencia Embrujo y Duende entre Dalí y Goya, Goya y Dalí. Ya ustedes saben, no se pierdan esa exhibición, es una joya. De par en par. De par en par, queridos amigos oyentes, darle un poquito de tela para pensar, reflexionar, ubicar situaciones. El presidente Abinader otorga la nacionalidad dominicana por decreto de privilegio a Mario Vargas Llosa. Es una decisión muy personal del presidente de la República, probablemente acercado por alguna personalidad
cercana al escritor para que ese premio Nobel de Literatura, que ama a República Dominicana y que lleva tantos años yendo y viniendo, trabajando con escritores dominicanos, precisamente con Soledad Álvarez, entonces que se le dé la nacionalidad dominicana privilegiada. Han habido levantamiento de escudos y de espadas. Ahora bien, una nacionalidad privilegiada por decreto es reconocer en un extranjero la capacidad de compartir la dominicanidad. Entendemos, Gustavo, óyeme bien, entendemos que no es fácil otorgarle un privilegio de nacionalidad a Mario Vargas Llosa, porque todos sabemos las fluctuaciones ideológicas que él ha mantenido, ha tenido y ha revelado y ha escrito sobre la situación migratoria en República Dominicana. Eso fue un desacierto. Eso fue un extremo. Y eso fue un error. Fue un error. Fue un error. Vargas Llosa, por mucha genialidad intelectual que tenga, Gustavo, no tiene todos los matices de entender lo que es la situación haitiano-dominicana. Se excedió. Y quien les habla, Gustavo, quien les habla, que soy y estoy en favor del diálogo insular. No es verdad. No es verdad que había que llegar a un abuso ideológico tan extremo como lo que hizo Vargas Llosa. No es verdad. Pero todos sabemos ya que en sus años de vejez, Vargas Llosa se está descarrilando, se está saliendo a veces del razonamiento. Ahora bien, mantengámonos con el Vargas Llosa de la fiesta del chivo, que también subió alardes en contra. Entonces le otorgan la nacionalidad a Vargas Llosa. La nacionalidad dominicana es una decisión privilegiada y como privilegio, todo privilegio, Gustavo, todo privilegio. Los privilegios no son el fruto de la democracia. Los privilegios son decisiones muy personalizantes. Entonces, el debate queda abierto y quedará abierto. Ahora, ¿tú sabes lo que sería elegante? Que Vargas Llosa reconociera que se confundió, que su análisis fue extremo, que sus escritos fueron imprudentes. Sería el gesto de mayor agradecimiento al pueblo dominicano. Ventana abierta. Ventana abierta al maestro Vicente Pimentel, que ha fallecido esta semana a la edad de 78 años de edad. Falleció en París, donde residía desde 1979, ciudad donde llegó como becado a la Escuela Nacional de Bellas Artes de París y donde también pudo viajar
para sus especializaciones gráficas a Marsella. Con Vicente Pimentel hemos perdido un inmenso maestro, maestro de la expresión lírica, de la expresión libre, maestro del signo, maestro del abstraccionismo poético. Vicente Pimentel, oriundo de República Dominicana, Santo Domingo, vivía en la calle Barahona cuando era estudiante y luego profesor en la Escuela Nacional de Bellas Artes. Tremendo dibujante, hombre austero, rígido, espiritual, que solamente podía vivir con su arte y en su taller. Se nos fue y nos deja el legado de una obra inmensa. Vicente Pimentel nos deja el legado de lo mejor, de lo mayor que se hizo en expresionismo lírico en Europa. Fue galardonado por los premios de Vitry, por la Bienal de Venecia, invitado a Corea, a Japón, a Estados Unidos ni se hable, en la zona de Chicago. Coleccionado por esposas y presidentes. La esposa de Georges Pompidou coleccionó su obra, Claude Pompidou. La esposa de Toubon también coleccionó su obra. Y el conjunto de su obra está expuesta en las mayores direcciones de arte contemporáneo de Francia y de las Antillas francófonas. Tenemos en Vicente Pimentel un maestro que las nuevas generaciones tendrán que descubrir. Hoy, queridos amigos oyentes, les transmito el efecto emotivo de mi duelo. Todavía me acuerdo de mis paseos con el maestro por los adoquines de París. Él con una mochila de lado, flaco, perfecto, caminando siempre con un aire de bailarín. Y por esos adoquines del Sena conversábamos horas enteras, saliendo de su taller Le Frigo para entonces llegar a cualquier cafetín de París 13. Hemos perdido un maestro y hemos ganado toda su obra. Con ustedes, Delia Blanco, Vicente Pimentel, desde aquí Radio Funglode, sentimos tu partida. Era un amante de la música, Gustavo, y del jazz. A rienda suelta. Bueno, queridos amigos oyentes, ustedes no se pueden imaginar, Gustavo, el eco que tuvo la entrevista a Sergio Ramírez. Tuvo un eco tan grande que me han pedido que por favor la pasemos de nuevo, porque hay mucha gente que no la ha podido escuchar y que este sábado 3 quieren entrar en Radio Funglode en Caribe Somos para oír esa entrevista. Entonces, para ustedes, queridos amigos oyentes de Caribe Somos, por segunda edición, entrevista excepcional con Sergio Ramírez. Queridos amigos, estamos aquí con don Sergio Ramírez, amo creativo de Centroamérica Cuenta, escritor, narrador de una especificidad humanística y crítica incuestionable. Y hoy vamos a tener un intercambio de ideas, aprovechando esa suerte extraordinaria de tenerlo con nosotros en República Dominicana, en la 10ª edición, ¿verdad? Sí, la 10ª. Bien. Cuando yo leo su obra, don Sergio Ramírez, últimamente dando clases, escribiendo, me vino una noche la idea que hay una trascendencia camusiana en su ética.
por el sentido crítico del compromiso, de un compromiso liberado de ideologías hoy, y por una estructura narrativa donde se señala lo profundamente humano y dramático, pero siempre con una alegoría vital. ¿Qué le parece a Sergio Ramírez que una lectora le diga, usted me causa una transversalidad camusiana? Bueno, yo me siento muy halagado de que se pueda pensar que mi prosa o mi literatura proviene de un maestro tan admirado por mí como Albert Camus. Yo lo leí desde muy adolescente. En mi adolescencia, tanto La peste como El extranjero eran libros de gran recurrencia, y he regresado a ellos. Me parece que éticamente Camus es el gran representante de ese siglo francés, de los filósofos, escritores, y quizá en el mano a mano con Sartre él sale victorioso, porque nunca se comprometió con ningún sistema, con ninguna ideología en particular. Se comprometió con el ser humano, sí, y con el humanismo, y eso siempre con un humanismo, sí, visitado por todo lo que nos impuso la primera mitad del siglo, sí, así con las es, guerras. Sí. Sí, los grandes sistemas totalitarios, cuando la izquierda no se atrevía a señalar el estalinismo por su nombre, por los crímenes de guerra, y el pretexto eran los crímenes del nazismo, pero no los del sistema estalinista. Sí. Entonces me parece que él se fue por el camino del humanismo, que es lo que me convence de la obra de Camus. Aunque llevo muchos años en República Dominicana, don Sergio, yo soy francesa, de nacionalidad dominicana privilegiada, llevo muchísimos años en este país y descendiente de republicanos. Comprenderá usted que esos puntos son importantísimos para quienes venimos de esa historia. Pero da la casualidad que estamos en Centroamérica, y estamos en Centroamérica Cuenta, y usted tuvo el nervio, la osadía de fundar. ¿Qué lo llevó a fundar Centroamérica Cuenta? Pues yo diría que esa vena humanística, ¿no?, de que la cultura no puede ser una parcela encerrada, sino que la cultura tiene que ser contagiada. Contagiada, muy buena expresión. Sí. A otros. Sí. Y que un festival como este lo que hace es crear ese contagio a los lectores, ver a los escritores, verlos conversar, interesarse por sus libros. Al mismo tiempo que traemos a los escritores, hacemos que las librerías traigan sus libros. Y que se hable de literatura, y que la literatura sea una atracción, oír hablar de literatura, así como ir al teatro, o ir al cine, un espectáculo, o ir a un concierto, ver la literatura no como espectáculo banal, sino como un espectáculo que uno puede enamorarse de la lectura, de los libros, de la literatura, escuchando hablar a los escritores sobre su propio oficio y sobre sus preocupaciones que nacen del oficio y van a dar a la sociedad. Don Sergio, Centroamérica. Yo me recuerdo, estudiante en París, nos decía nuestro profesor de la Sorbonne, cuidado con los ismos, porque los ismos son pasadizos. No hay una totalidad de las Américas sin ese istmo. Y no solamente ese istmo, pero además el ancla, el canal. Poder estar en 3 horas 49 minutos, decía mi papá, en el Océano Pacífico y en el Atlántico. Mas, sin embargo, ese istmo
creó monstruos sagrados de la literatura. Rubén Darío, Miguel Ángel Asturias, y ellos llegaron a París. Sí. Y usted maneja maravillosamente ese viaje a París de Rubén Darío en Margarita, está linda la mar. ¿Qué quiso usted decir con ese personaje de Rubén Darío, consagrado, padre del modernismo, y la delicadeza, la altura, la elegancia, donde usted lo lleva a su más cómica trivialidad? Bueno, Rubén Darío comienza una tradición, que es la del escritor latinoamericano atraído hacia París. Es una tradición que se llega después hasta los Mario Vargas Llosa. Sí, claro, con el boom literario. Los escritores del boom literario, pero él es digamos, el primero que pone en pie, no solo en París como ciudad atractiva, ciudad feérica, como decía él, sí, sino a la literatura francesa. Exacto. Y todo lo que la literatura francesa le ofrece para construir su propia, claro, Verlaine, su propia literatura. Pero hay una gran contradicción en la presencia de Darío en París, que él se siente atraído por la cultura parisiense, pero no pertenece a ella, siempre es un extranjero. Siempre es un extranjero. Respecto a esa cultura, es decir, no logra esa ósmosis con la cultura francesa, sí. y no logra penetrar en los círculos, en los cenáculos literarios, sí, de los salones literarios, de los círculos. Quizás porque su propio carácter era un poco huraño, sí. Tímido. Sí. Y usted sabe, don Sergio, que viendo ese Rubén Darío que usted nos pone en Margarita, pensé que lo que le sucedió en las letras a Rubén Darío con París, le sucedió a Diego Rivera con las artes, que tampoco pudo hacer ósmosis. Y claro, al revés, porque Rivera tenía su propio proyecto que tenía un color mexicano, digamos, claro. Un color que tenía que ver con la raíz, con la hondura mexicana, y él se encuentra de cara con las vanguardias, él toma lo que puede de las vanguardias, sí. Y se regresa a hacer su muralismo, sí. Moreno, sí. a México, ¿no? Darío, al contrario, Darío que quería ser como los escritores franceses, sí, su modelo era Verlaine, después Rimbaud, Lautréamont, pero no tanto Rimbaud, Verlaine y Baudelaire, un tanto, pero sobre todo Verlaine. Sí. No sé, me extraña que su amor por Rimbaud no sea tan intenso. ¿Verdad que es sorprendente? Es sorprendente, sí, sorprendente. Sí. Pero bueno, él lo que llega es a recoger la música de la poesía francesa, y lo hace muy bien, ¿no? Porque sin la música de la poesía francesa, sin los alejandrinos, sí. De Hugo, y luego sin la poesía de Verlaine, sí. No existiría el modernismo en América Latina. Así es. Usted lleva ya unos días en República Dominicana y ha tenido una serie ya de encuentros y de actividades. ¿Cómo se siente Sergio Ramírez frente a los escritores dominicanos? ¿Qué ha visto en ellos? Pues yo me siento muy bien en la República Dominicana. Su cultura es muy fronteriza, parecida a mi propia cultura nicaragüense. Creo que las inquietudes de los escritores vienen siendo las mismas, con las diferencias de las realidades que tenemos que enfrentar cada país. Entonces aquí hay una tradición literaria muy importante, una tradición caribeña propiamente. Nosotros tenemos otra tradición, pero tienen vasos comunicantes muy importantes. Muy estrechos. Sí, muy estrechos, sí. La literatura centroamericana, a partir del post-boom y sobre todo a partir de los 80,
por encima de las dificultades de casas editoriales, de difusión, de vehiculación, tiene una calidad de escritores impresionante. Yo quisiera que Sergio Ramírez me apreciara lo que significa esa emergencia tan densa y tan intensa de la literatura centroamericana. ¿Es una literatura de ruptura con el boom y el post-boom o es una continuidad específica? Pues yo diría que es una literatura del siglo XXI. Si estamos apreciando ya el fenómeno de una literatura, digamos, nueva, novedosa, que se aleja de los temas del siglo XX. Sí. Y busca nuevos temas, sin que esto quiere decir que esté divorciado del relato de la historia, del relato de la memoria, sí, y de los asuntos reales que enfrenta la sociedad. Las preocupaciones hoy en día de la sociedad son otras. De la cotidianidad. Y por lo tanto las preocupaciones de la escritura y de los escritores son otras. Entonces hay una emergencia muy importante aquí, que es la emergencia de las mujeres como escritoras, ¿no? Sí, Gioconda Belli, que se está viendo, y más jóvenes. Sí, mucho más jóvenes también. Es decir, entonces este es un fenómeno nuevo que me parece importantísimo, porque vamos a aceptar que en el pasado, en una literatura, digamos, de dominio patriarcal, las mujeres no tuvieron tanta figuración. Literaturas de dominio patriarcal. Sí, no tuvieron tanta figuración, pero hoy en día nadie puede negarle la figuración a un movimiento que casi está encabezado por las mujeres, porque las mujeres son figuras muy relevantes en la poesía, en la narración. Yo recuerdo, don Sergio, una observación de Simone de Beauvoir, sí, que dijo un día en la ciudad universitaria de París: las mujeres tenemos que sacudirnos en escritura. Y eso está ocurriendo. Sí, se están sacudiendo y mucho. Se está ocurriendo y claro, yo nunca he creído que la literatura sea un asunto de repartir cuotas, como en la política, ¿no? Es decir, hay mujeres que valen como escritoras, más que escritores varones. En otros casos será al revés, sí, pero lo importante es que las mujeres puedan competir en pie de igualdad en oportunidades editoriales, sí, oportunidades de traducciones, y parte del esfuerzo de Centroamérica Cuenta es ese, situar a las mujeres y a lo que vamos a llamar la literatura emergente, es decir, sí, situarla. Los hermanos Quesada, que están viviendo en California. Sí. Y hay un fenómeno también de jóvenes escritores centroamericanos que pasaron la frontera, que se fueron, pero que siguen escribiendo desde la periferia. Sí, bueno, eso también es literatura centroamericana. Es centroamericana, claro. Claro, muchos escritores centroamericanos están fuera de la frontera centroamericana, viviendo en España, viviendo en los Estados Unidos, en México. Sí. ¿Y qué significó para usted su estadía en Berlín, don Sergio? Que yo vi como en los años 70. En los años 70, pues... 76, ¿no fue? Sí, a mí me tocó ir a Berlín, no a París. Es decir, es una excepción respecto a los... ¿Lo dice con nostalgia? Pues con alguna nostalgia, porque la oportunidad que a mí me ofrecieron fue una beca de escritor en Berlín y yo acepté. Y después tuve la oportunidad de haberme ido a París. ¿A conocerlo? No, a vivir, a trabajar como guionista del Centro Pompidou que se estaba inaugurando en el año 75. Me ofrecieron... Claro. ¿Entonces usted habla francés? No, me ofrecieron ir a París y yo ya no acepté porque yo estaba regresando a Nicaragua porque venía encima la revolución. Y ya se estaba su compromiso. Exactamente, pero esa era mi siguiente estación, el Centro Pompidou. Cuando Julio Cortázar fue a América Central, llegó a Nicaragua, ¿usted lo vio en Nicaragua? Sí, en el año 76. ¿En el 76? Junto con Ernesto Cardenal lo recogimos en San José, Costa Rica, y lo llevamos a la isla, al archipiélago de Solentiname, donde estaba la comunidad de Ernesto. Y pasamos todo el fin de semana ahí con él,
Pues mire usted, don Sergio, yo era muy amiga de Julio. Ajá. Y tengo unas fotos que él fue con la Randall, que le hizo fotos de unas mujeres quiché. Ajá. Y recuerdo aquellos comentarios de Cortázar sobre Nicaragua, su experiencia nicaragüense. ¿Es usted admirador de la obra de Cortázar? Sí, muchísimo. Claro, para mí ¿Qué Rayuela... es más, narrativa o cuentística? Bueno, son dos cosas diferentes. Para mí, yo aprendí mucho de los cuentos de Julio Cortázar, como escritor, como Sí. alguien capaz de enseñar técnicas y temáticas de cuentos. Sí, Y Rayuela fue, yo diría, el libro de mi generación. claro, claro. El Y está libro- también el libro de Manuel. Sí, pero Que sobre anticipa, todo Rayuela. pero Rayuela sí. era el libro Sí, que de mi nos generación. unificó, que nos Exactamente. unificó como sí, lectores. Exacto. De autores Sí. latinoamericanos. Me dicen que el tiempo, Bueno, Corre. desgraciadamente. sí. Entonces, mi última pregunta es la siguiente. Para mí, don Julio, la literatura es la literatura. Es lengua, lenguajes, imaginarios, etc. Pero es mucho más que literatura. Yo siempre he encontrado verdades, sinceridades en la literatura, que no encuentro ni en la psicología, ni en los tratados de psicología, ni sociología, ni historia. Eso es cierto. La literatura es un testimonio sin compromisos con nadie. Sí. ¿Usted está de acuerdo? Totalmente de acuerdo. Yo creo que la literatura cuenta las historias y al contar las historias cuenta la historia. Hay una relación con H mayúscula y exacto, H cuenta minúscula. la historia, nos devuelve la memoria y la imaginación es el mejor instrumento para contar la realidad. Sí. Entonces, en la novela está todo, ¿no? Sí. Sí. ¿Usted cree que el libro va a desaparecer? El libro No. no, imposible, ¿verdad? No, el libro de papel está recuperando muchísimo terreno perdido aún frente al libro electrónico. Y yo creo que la lectura de ficción es inherente al ser humano. Sí. ¿Qué le diría usted hoy a los jóvenes universitarios del interés que tiene para ellos poder leer autores de Centroamérica? Bueno, que hay una cantidad de autores que vale la pena leer y que si se quieren enterar a alguien en Europa de lo que está pasando en América Latina, en Centroamérica, hay que leer a los escritores. Y tiene muchísimo que enseñar los escritores jóvenes de las realidades que están viviendo Centroamérica. Desde la perspectiva intelectual y ética, el conjunto de intelectuales y escritores salvadoreños, hondureños, nicaragüenses, mexicanos, guatemaltecos, ¿tienen buenas relaciones intelectuales, intercambios? Eso es lo que tratamos de desarrollar en Centroamérica Cuenta, Exacto. comunicar no solo al Istmo, sino a la parte insular del Caribe. Por eso hemos traído el festival aquí, porque países como la República Dominicana, Cuba, son parte integral de este ecosistema cultural. Entonces ya para, nos interesa sí, muchísimo eso. Para terminar, dígame, ¿qué ha significado para usted el Premio Cervantes? Bueno, es un reconocimiento muy valioso en mi carrera, un estímulo que me impulsa a seguir adelante escribiendo, no a detenerme y a conformarme que ya llegué a un punto alto en mi carrera, sino simplemente que esta es una vuelta del camino y hay que seguir andando. Entonces, ¿puedo seguir investigando la visibilidad humanística camusiana de su obra? Claro que sí, me interesa mucho esa aproximación. Bueno, muchísimas gracias, muy amable. Gracias, Delia. Gracias. Muchas gracias. Sí. Humildemente, yo he escrito unos artículos, no sé si le hicieron llegar. No me los han dado, pero ahí los quieren, sí. Sí. He escrito uno sobre Margarita, ahí lo presenté en francés para Radio France Internacional. Ah, qué bien. Voilà, monsieur. Ok. Muchísimas Merci, gracias. De merci. verdad, mire, yo me sentí
con un capricho de que no hay dulce si no le ponen crema chantilly. Así es, sí. Entonces, verlo hoy a usted fue para mí la Muchísimas crème gracias. chantilly. Muchas gracias. Gracias. Francofonía de las Américas. Francofonía des Amériques. Francofonía musical. Fête de la musique. Fête de la musique. Con el sombrerito, dicen ustedes, fiesta de la música. Pero desde la perspectiva fonética, fête, imperativo del verbo faire, hagan música. Y así es, Gustavo. Estamos en el mes de la fiesta de la música 21 y 22. Toda la zona colonial, toda la ciudad se viste de música. Una música que se hace, que se improvisa, que se llamea en esa fête de la musique, querido Gustavo. Nacida en Francia en 1981, con la idea de aquel ministro de Cultura que fuera el primer ministro de Cultura de François Mitterrand. Se llamaba Jacques Lang. Y ese día 21 de junio autorizó a todos los grupos alternativos, a todos los grupos populares, a todas las individualidades, autorizó que la gente, Gustavo, se acaparara de la calle en París, de las esquinas, bajara su música, la tocara, cafés, plazas, plazoletas, y salíamos todos con nuestra mochila por las calles. Y en una esquina tú tenías la música más popular y en otra esquina la música más alternativa, en otro lugar una música rock y en otro lugar una música pop. Esos fueron los primeros años ardientes en París de la Fête de la Musique. Pero aquí en República Dominicana, gracias al estímulo de la Embajada de Francia, pero también gracias a tantos y tantos músicos dominicanos que se implican, hoy día República Dominicana celebra con y a través de la Alianza Francesa la fiesta de la música, la fête de la musique, una expresión francófona, donde la identidad y la creatividad también es música. ¿Y cómo no va a ser música, Gustavo? Tú sabes la cantidad de músicos que vienen de África francófona, la música que hay en esos territorios que son francófonos de África. ¿Tú te imaginas la música que hay en la misma Francia? La tradición, en lo que hay en las diásporas de Bruselas, de París. Entonces todo eso va de un mismo tono y de un mismo sentido a hacer que el 21 de junio de cada año se celebre la música como un espectáculo abierto para todos. Mar y tierra, adentro. La laguna de Oviedo tiene una atracción muy particular, porque dependiendo del clima, depende el color de sus aguas. Hay días que puedes encontrar unas aguas completamente grises en esa laguna, otros días la vas a encontrar verdosa y a veces, esta es una imagen increíble, Gustavo, si los flamboyanes, los flamengos y los flamboyanes de la orilla, los flamengos del mar, se juntan, hay como una línea de rojo a rosado que llega hasta el mar. Es una visión muy espectacular. En las orillas pueden aparecer flamboyanes muy secos y campeches, y en el mar están los flamboyanes rosados.
y eso da un efecto de color muy particular. Esa laguna de Oviedo es una joya para quien le guste la fotografía, porque tiene unos efectos de cambios de luces que te hacen sentir casi en un decorado mágico, inesperado, para un país como República Dominicana, que tiene tantos contrastes. ¿Por qué ir a la laguna de Oviedo? Porque uno puede encontrar en las orillas pescadores que te dan toda la vuelta de la laguna con la gentileza que les caracteriza, que te enseñan los lugares de ovulación de las tortugas, que te llevan por algunos manglares, y en un día, un domingo, si tú sales temprano de la capital, en familia, puedes tener un recorrido muy especial de la laguna más grande de todo el Caribe, que después del lago Enriquillo significa desde la perspectiva ecológica una excepción, no aquí en República Dominicana, sino en el mundo, porque estamos en remansos salados de lo que antes fue mar y ahora es laguna y ahora es lago. Vale la pena realmente tener ese acercamiento visual en la laguna de Oviedo y poder mostrar a tus hijos la belleza, a tus amigos, a quienes recibes como visitantes, la variación y la variedad de la geología dominicana. Y realmente la laguna de Oviedo es una excepción. Contigo, Delia Blanco.